Bueno, yo soy Jesús Hidalgo, soy periodista, trabajo en FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y soy, bueno, pues me especialicé en ciencia a través de un máster y luego pues también mi trabajo me llevó un poco al ámbito del vídeo y entonces acabé al final como responsable audiovisual de la Fundación, que bueno, para quien no la conozca, pues como veis ahí es un organismo que pertenece al Ministerio de Economía y Competitividad y hoy día a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Y bueno, pues entre sus muchas funciones relacionadas con la ciencia, FECIT tiene el objetivo de comunicar ciencia, ¿no? De comunicar ciencia en muchos ámbitos, incluido el ámbito periodístico. Y yo me dedico allí un poco a gestionar contenidos audiovisuales, incluyendo, bueno, aparte de vídeos, todo lo que esté relacionado con la imagen, ¿no? Fotografía o infografía y entre todos los proyectos en los que participo, que son básicamente todos los que conllevan la realización de algún vídeo o requieren fotografía, etcétera, pues básicamente mi día a día lo llevo a cabo en SYNC, que es el Servicio de Información y Noticias Científicas, que se puso en marcha en el año 2007, con el año de la ciencia, que todos nos acordamos. Y nada, pues si os parece, empiezo poniendo un vídeo de presentación de SYNC que hicimos hace un par de años y ahí un poco explica qué es SYNC y luego yo ahondaré un poco más. Es este, creo, sí. Solo la ciencia es noticia. Porque en definitiva nuestra calidad y esperanza de vida se escucha mal, ¿no? Depende del avance de la ciencia. Nuestro coche funciona por la ciencia, todo lo que hacemos está basado en la ciencia. Yo creo que es lo importante y lo relevante. Lo que un siglo después sigue estando ahí. Nosotros dependemos del apoyo de la gente, que es quien financia a la larga las instituciones, y si no salen los medios es como si no existieran. Yo creo que es fundamental intentar transmitir lo que hacemos, sobre todo si son cosas relevantes para la sociedad, y transmitirlo de forma que sea entendible para un porcentaje alto de la gente. Nos faltaba una web como el SYNC que aglutinara un poco toda la mejor investigación que se está haciendo en España, que está consiguiendo publicarse en las mejores revistas científicas, y yo creo que el SYNC de alguna manera ha llenado ese vacío. Para nosotros la plataforma SYNC es una herramienta de trabajo fundamental. Todos los redactores de la sección, claro, están suscritos a la plataforma. Todos ellos también reciben correos electrónicos diarios de la plataforma SYNC y miramos y estudiamos la página web para ver qué información de la que tiene SYNC nos puede servir en la elaboración de informaciones. Yo destacaría la calidad y el rigor de la información, que siempre está contrastada con los investigadores, y además es un magnífico nexo de unión, en este caso, entre los centros donde se hace la investigación y, en este caso, los profesionales que nos dedicamos a la información y a la divulgación científica. Pues, como veis, un vídeo muy bonito que se hizo hace un par de años y bueno, la verdad es que hoy día de los periodistas que hablaban, de periodistas de primer orden que hablaban en el vídeo, algunos de ellos están en el paro, ¿no? Eso es, o están en el paro o han hecho proyectos por su cuenta, pero bueno, que quería enseñar el vídeo que, bueno, porque cuenta un poquito qué es SYNC, pero también
también contar esa parte de la realidad, ¿no? Que mucha gente que hablaba en el vídeo, bueno, algunos, está el caso de Público, por ejemplo, que cerró la edición papel, pero que han seguido la sección de ciencia con otro proyecto, ¿no? Que se llama Materia. Pero bueno, simplemente quería dejar eso ahí como, o sea, por la crisis que vive el periodismo y tal, ¿no? Básicamente, como veis, nosotros hemos tomado como lema de SYNC esta frase que dice que la ciencia es noticia, que no es una frase nuestra, sino de un señor que se llama Stewart Brand, que es escritor, editor y un poco teórico de la comunicación, ¿no? Gestor de redes sociales americano. Y que leo textualmente que dice que la ciencia es la única noticia. Al recorrer las páginas de un periódico o una revista, todos los temas de interés humano son los mismos viejos chismorreos. Él dijo esto, él ya dijo aquello. Es un poco llevar un poco al extremo el concepto de que el periodismo científico es muy importante, que la ciencia es muy importante. Pero bueno, yo creo que la frase refleja muy bien la falta de proporcionalidad entre la importancia de la ciencia en el cambio social, en el día a día, ¿no?, de la sociedad, y la representatividad que tienen los medios. Y por eso la hemos hecho un poco en cualquier vídeo promocional o folleto, siempre está presente, ¿no?, la ciencia noticia como una reivindicación de que está muy presente en la sociedad, pero poco presente en los medios de comunicación. Y es noticia porque, bueno, pues es un motor de cambio y hoy día desafía la crisis, la ciencia, en estos tiempos tan malos, y ofrece un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, ¿no?, que es lo ideal. Quería un poco dejarlo, bueno, pues decirlo, aunque no quiero hacer la charla demasiado teórica, quiero entrar rápidamente en materia, ¿vale? La ciencia es noticia, está en los medios, desborda a veces las secciones de ciencia, si es que las hay, a veces copa titulares y bueno, sí, hay que tratarla informativamente, ¿no? Cuando hay una crisis como la de Fukushima, al final se acaba hablando de ciencia y el periodista de la sección de internacional tiene que hablar de ciencia. Por eso nosotros reivindicamos un poco la figura del periodista científico como una, digamos, asesor en la redacción. Si ocurre una de estas noticias en las que la ciencia se pone tan de repente sobre el tapete. Y bueno, pues más explícita o menos, la ciencia es portada. Eso es una realidad diaria, ¿no? Y bueno, saco aquí prensa en papel, pero igualmente pasa con los medios audiovisuales, ¿no? Y no solamente es noticia hoy, sino que en el año 31 ocupaba una página entera del ABC. O sea, que la ciencia es noticia, pero la ciencia ha sido noticia durante mucho tiempo, y esta portada hoy es impensable, que un personaje científico venga a España y ocupe una portada. Lo pongo como curiosidad, ¿no? Porque bueno, la ciencia, antes de hecho, los científicos eran más estrellas que hoy día, ¿no? Y llegaban a ocupar una portada de un periódico. O sea que el mensaje de que la ciencia noticia, yo creo que lo he dejado claro, ¿no? Por otro lado, la ciencia noticia, pero la ciencia es difícil de contar. No vamos a decir que es el periodismo más complicado que hay, porque yo nunca he hecho periodismo económico, supongo que también será muy complicado, o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero tiene un lenguaje muy particular. Y quería representarlo un poco con el toque de humor de la página del Mundo Today, que yo leo frecuentemente, y bueno, que dice que los científicos descubren algo importantísimo pero que tú no entenderías, que es un poco radicalizar, y yo creo que el que ha hecho este texto, que se lo tienen que pasar muy bien en la redacción, desde luego, que no sé si conocéis el Mundo Today, pero hace noticias de coña, o sea, hace noticias de mentira. Y representa perfectamente esa gran dificultad, ¿no?, que hay a la hora de ponerse a redactar una noticia científica. Como aquí lo da de hecho por imposible y directamente dice que tú no lo entenderías. Y ahí el científico dice que bueno, que si quieres entender eso, que te saques un doctorado en astrofísica, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente que llevado al extremo, ocurre que hay noticias muy difíciles de comprender.
Y por eso un poco para paliar esa falla tan grande, ¿no? Pues FECIT, a través del Ministerio de Ciencia, no recuerdo cómo se llamaba, el Ministerio de Ciencia e Innovación, puede ser, puso en marcha SYNC, ¿no? Que era un poco la idea de cubrir esa falta de periodismo especializado en ciencia en los medios. Se pensó en un primer momento en medios regionales y locales, ¿no? En esa falta de un periodista especializado y que pudiera llevar al medio una información de calidad de ciencia, ¿no? Luego se ha visto con el paso del tiempo que igualmente hemos sido acogidos muy bien por medio de ámbito nacional. Entonces hoy día queremos pensar que somos un poco una referencia para aquellos que trabajan en el mundillo del periodismo científico, ¿no? Y en eso trabajamos. Se nace con una doble vocación que es, por un lado, ir a un público especializado, periodistas, sobre todo científicos y también público general, ¿no? Entonces tiene esa dualidad un poco, ¿no? La agencia, que es ofrecer un servicio como agencia totalmente gratuito con un contenido Creative Commons que puedes reproducir citando la fuente, incluso si tienes un afán comercial. Simplemente tienes que citar la fuente y puedes modificarlo, puedes bueno, pues tratar la información de la forma que quieras, ¿no? Entonces tiene esa dualidad, ¿no? Un poco que quiere ser un centro de referencia para el ciudadano interesado, que se está interesando por la información científica, y quiere ser una referencia también para el periodista científico que busca temas para su medio de comunicación, y se le pone muy fácil para que pueda buscar temas y luego ahondar o simplemente copiar directamente nuestra información y citar la fuente, no como una agencia, cualquier otra agencia de comunicación, pero en este caso completamente gratuita. Tenemos en este momento, nuestra relación con el periodista se hace a través de un registro muy sencillo, que nosotros le tomamos datos, validamos la solicitud y tenemos en este momento 645 periodistas registrados, a los cuales se le ofrece pues embargos, material en alta, o sea, en alta me refiero a imágenes, vídeo, alertas informativas. Bueno, una serie de ventajas, ¿no? Sobre todo también el contacto con la fuente directamente. Nosotros si te metes en la web como periodista, verás que al final de cada noticia, solo visible para si tienes un usuario de periodista, tienes contactos, tienes teléfono, tienes mail, tienes información relacionada en cuanto a científicos que han trabajado en campos parecidos, en fin, tiene una serie de ventajas. También tenemos instituciones registradas que son bueno, pues 700 en este momento y son relacionadas con el mundo científico, tanto de ámbito público como privado, y que se expresan en español, claro, en castellano. No tenemos, o sea, ahora mismo no damos para inglés o otros idiomas, que bueno, queremos ir poco a poco avanzando, pero las limitaciones son lo que hay, ¿no? Y entonces tenemos 700 instituciones registradas, que este registro lo que te permite es que tú puedas publicar información como institución. Tú tienes una nota de prensa, nosotros la validamos porque nosotros no somos tampoco un altavoz de publicitario, ¿no? O sea, queremos mantener un interés periodístico. Si esa nota de prensa tiene un interés periodístico, nosotros la editamos y luego pues aparece publicada. Entonces es un altavoz que quiere ser para todas las instituciones que tengan que ver con ciencia al final en España, ¿no? Ya sean públicas o privadas. Antes estábamos un poco volcados en lo público, pero ahora tenemos una sección de innovación donde también entran los contenidos de empresas, ¿no? Si tienen interés informativo. Luego pues vamos dirigidos al público general, trabajamos en redes sociales como todo el mundo, tenemos Twitter, Facebook, que si queréis luego doy las direcciones para que podáis. Y
Y bueno, pues lo que hacemos es buscar historias, hablamos con especialistas, vamos al artículo, sacamos un poco informativamente el interés que tenga y producimos informaciones para que los medios básicamente puedan reproducirlo y puedan mantener informado al público, ¿no? Sobre todo hacemos noticias, aunque también tocamos reportajes, entrevistas, y eso vale para el texto y también para el audiovisual, ¿vale? Porque aquí hablo un poco en general, pero que es válido tanto para la noticia escrita como la que va en vídeo, ¿vale? ¿Y qué más? Pues nuestras fuentes principales, rápidamente, Eureka Alert, que es un repositorio dirigido al periodista de información científica, muy importante. La Unidad de Cultura Científica, la UGI, por ejemplo, forma parte de la red de Unidad de Cultura Científica y cuelga informaciones y noticias, y es una fuente también de información para nosotros. Y también vídeos, de los poquitos que cuelgan vídeos. Una agenda, obviamente, de contactos. Y luego trabajamos mucho con Wok y Scopus, que son dos repositorios que gestiona FECIT, entonces nos da la facilidad un poco para trabajar muy fácilmente con estas dos herramientas, porque además las gestionamos desde de la propia institución, con lo cual estamos codo con codo con la gente que lleva o sea, accedemos a cursos, porque es un tema complejo el de encontrar información en estas fuentes, ¿no? Y es sobre todo para la elaboración de información propia, que es la que nosotros buscamos desde el paper y elaboramos y llevamos a la noticia, bien sea pues una noticia, un reportaje y tal. Nosotros solemos buscar la información que elaboramos, digamos la más nuestra, en estos dos repositorios. Y al final el objetivo es pasar del paper, que es esto, o sea, esta cosa que un poco comprensible, ¿no? Oscura, un poco que va dirigido a un público solo y que no entiende, solo se entiende entre los científicos, ¿no? En esto otro, que es una noticia que puede entender todo el mundo, que es algo que incluye una ilustración que hicimos también. O sea, de repente encontramos un paper que no tenía, seguramente iba a pasar bastante desapercibido, la revista tampoco era de un gran impacto, y encontramos una historia muy interesante de un oso prehistórico que se encontró en un yacimiento y en Aragón. Entonces, pues el científico que lo descubrió llegó a la conclusión de que era un oso panda. Y eso, o sea, que era el antecedente de un oso panda, ¿no? Un padre muy lejano. Y entonces vimos una historia, bueno, pues la historia del panda maño, ¿no? Que era una cosa pues muy de vender en medios de comunicación. Y tuvo muchísimo éxito. Prácticamente casi todas las ediciones nacionales de periódicos y revistas incluso se hicieron eco de la noticia, ¿vale? Esto es lo que nosotros hacemos. Lo colgamos en la web. Y este es el resultado, ¿no? Cada uno pone su titular. Nosotros ponemos un titular un poco más informativo. Ya la gente, o sea, los medios sacan un poco más de punta, le llaman maño, tal, ¿sabes? Nosotros tampoco para el periodista tampoco le gusta que le den todo hecho. O sea, le gusta que le den a facilidad, ¿no? Pero que no se lo den mascado, porque si no tampoco no se fía si se lo das todo mascado. Si le das una historia que él pueda tirar un poquito, mucho mejor. O sea, si no le das el titular ya, ¿sabes? Que él se pueda currar un titular. Es interesante. Otros se copian directamente el titular, depende del tiempo que tenga, depende del tiempo que le dediques a esa noticia, ¿no? Pero es que no solamente tuvo éxito nacional, también salió en National Geographic, ¿sabes? Y salió en Huffington Post. Y esto es porque aquí se refleja muy bien la importancia de la imagen. Nosotros construimos este oso a través de un ilustrador, que tenemos colaborador. Y entonces, con la ayuda del científico, obviamente, porque eso no lo dibuja el ilustrador solo, tiene que estar en contacto permanente con el ilustrador, que sea validado, porque si no, no es válido, ¿sabes? Esto está aprobado por
por el científico y entonces esa es la confianza que a nosotros nos da, ¿no? Trabajar tan directamente con los científicos que te dicen, no, esto sí, o sea, esto es muy parecido es un animal muy parecido al que tuvo que existir por allí. Y la noticia tuvo repercusión internacional, incluso detectamos en redes sociales casos de chinos que protestaban porque no podía ser que el panda fuera español. Fue un caso, bueno, que nosotros un caso de éxito, ¿no? Y bueno, pues pongo más ejemplos de abstract que llegan a noticia. Tampoco me voy a parar porque al final es lo mismo, ¿no? Con más o menos éxito, pero es sacar de aquí una noticia que al final te acaban dando en televisión también. Obviamente cuando pones cocaína en un titular te sacan mucho. Eso es infalible. Y esta noticia también fue muy exitosa. Encontramos un paper donde analizaban marcas de tabaco y encontraron compuestos que no estaban descritos. Y entonces hicimos un vídeo que luego os pongo si queréis. Fue una noticia de ámbito nacional también. Se hizo eco del Telediario, País, El Mundo, La ABC. O sea, fue... Y bueno, pues más ejemplos de cómo nosotros sacamos la noticia y cómo lo acaba reproduciendo un periódico online como público, ¿no? En este caso, pues básicamente fusila el titular, ¿no? Y el texto. Y en el caso de El Mundo, nosotros encontramos un científico español que había desarrollado una plataforma para el procesamiento de imágenes biomédicas y el Mundo le llamó Wikipedia para imágenes biomédicas, ¿no? Y bueno, la verdad es que nuestra relación con el mundo de los medios de comunicación es muy bueno, con el periodista científico. Normalmente nos conocemos todos, pero luego hay casos que no funcionan tampoco. O sea, esto lo sacamos el otro día y es una noticia que hicimos sobre la falla de Alhama de Murcia, la que provocó el terremoto de Lorca. Y bueno, pues si queréis podemos ver el vídeo y así paro yo de hablar también un poco. Un grupo internacional de investigadores con participación española han trabajado desde 2001 en la falla Alhama de Murcia, con el fin de identificar los terremotos de gran magnitud que han ocurrido en ella en el periodo cuaternario, la etapa geológica más reciente. Hasta la fecha hemos detectado un mínimo de 6 terremotos de magnitud superior a 6,5, incluso probablemente superior a 7, en los últimos 200 y pico mil años de antigüedad. Los hemos detectado observando las capas que están rotas en superficie, en las zanjas que hemos realizado, y datándolas con métodos numéricos, fundamentalmente radiocarbono 14 o luminiscencia. Para entender la pauta de comportamiento de la falla de Murcia, los investigadores tienen que remontarse en el tiempo cientos de miles de años, mucho más que los investigadores que estudian las fallas de Japón o América. Las fallas en el sur de España suelen tener velocidades bastante bajas, del orden de 0,5 milímetros año, mientras que estas que os decía pueden tener 30-40 milímetros al año, o sea, 30 veces más rápidas. Las nuestras 30 veces más lentas. Esto hace que el tiempo que ocurre entre el gran terremoto y el gran terremoto es mucho más largo en España. Por eso es por lo que vamos a la Tierra, a las rocas, a hacer trincheras, a buscar esos terremotos prehistóricos que ocurrieron en su momento. Según los investigadores, la peligrosidad estaba minusvalorada, porque hasta ahora las estimaciones se basaban en el catálogo de sismicidad histórica con los eventos ocurridos solo en los últimos 2000 años. Además, se cree que en la zona se pueden generar terremotos de mayor magnitud. Las fallas que tenemos en el sureste son capaces de generar terremotos de más de 7, incluso 7,5 en algunas de ellas. Otra cosa luego ya es la probabilidad de que ocurra, que es lo que estima la peligrosidad, la probabilidad de que ocurra. Entonces, con los datos geológicos no implica que el hecho de incorporar datos geológicos automáticamente nos vaya a dar mayor peligrosidad. Incluso puede darnos menor peligrosidad, pero vamos a tener una información mucho más fiable de lo que ocurrió hace miles de años, ¿no? Hoy por hoy no hay manera de pronosticar el momento exacto de un terremoto, pero los geólogos son capaces de predecir su magnitud máxima y el lugar aproximado donde pueden producirse. Pues la noticia no es nada del otro mundo, o sea, es una noticia, tampoco tuvo excesivo éxito, digamos. Para nosotros el éxito es aparecer en muchos medios, ¿no?
Y bueno, obviamente por el sureste se hicieron eco, pero bueno, se hicieron eco de esa forma, la verdad.es. Titula: El experto de la Complutense predice otro terremoto de magnitud 7 en Lorca. Es un titular completamente falso. O sea, es un titular que ha buscado el sensacionalismo claramente y que se ha inventado directamente que un científico de la Complutense ha predicho un terremoto. O sea, un terremoto no se puede predecir. La ciencia no puede predecir terremotos hoy día. Y ahí tienes el titular, ¿no? Con lo cual tenemos un científico difícilmente va a querer colaborar con nosotros otra vez, porque de hecho nos llamó. Pero bueno, nosotros ahí intentamos, ¿sabes?, mantener un poco la rigurosidad que nos da que nosotros tenemos una relación con la fuente de la información directa. O sea, nosotros cuando hacemos una información nos la valida el científico, el titular, el texto, todo. Y luego ya el periodista, pues el especialista en ciencia suele manejar la información bien, y la persona que tal, pues a veces lo hace bien, otras veces no. En este caso, lo que intenta es alarmar a la población. Y me parecía bastante grave porque habla de algo dramático, que es un terremoto, ¿no?, que puede matar a gente. Puedes preocupar a gente innecesariamente. Y de hecho lo haces con este titular. Y bueno, simplemente quería poner un ejemplo de algo que no está correctamente llevado a cabo, ¿no? Quería poner esto del deporte porque, bueno, a veces parece complicado aparecer una cabecera como Marca, que obviamente pasa de la ciencia, pero bueno, que ahí está. Esto es un estudio científico con revisión por pares y todo. O sea, ese rematar de cabeza afecta a la actividad cerebral de los futbolistas. Bueno, pues eso es periodismo científico, está en Marca. Y bueno, pues se consiguió a través de una noticia de SYNC. Igualmente aquí en esta nota de Europa Press, que también se reprodujo mucho, ¿no? Es poco para que veáis un poco la capacidad esa que tiene la ciencia para entrar muchas veces en donde no se le espera. Y ahora quería hablar un poco de contenidos audiovisuales. Ya he finalizado un poco la presentación de SYNC y un poco qué hacemos. Y ahora voy a hablar sin entrar en grandes, sin entrar en detalle, qué hacemos desde el punto de vista del audiovisual, ¿no? Y bueno, pues mi papel en SYNC es como una especie de editor gráfico, ¿no?, que lo que se conoce como un editor gráfico en un periódico tradicional en papel, que es la persona que gestiona fotos, o sea, que acompaña la noticia, el texto de una imagen. Pues en Internet, aparte de fotos, pues tiene que el editor gráfico, que ahora se puede llamar editor multimedia si quieres, o tampoco tengo muy claro el nombre, o responsable audiovisual, no sé cómo llamarle, no sé cómo llamarme, pues tiene que gestionar también vídeos, ¿no? Tiene que gestionar infografías, que también se pueden sacar en papel, ¿no?, pero que son más normales en el mundo online. Y también nosotros, o sea, os pongo los grandes cuatro formatos que nosotros trabajamos: vídeo, fotografía, infografía, ilustraciones, y más el texto, y ahí tenemos toda la información que hay en SYNC. En cuanto al vídeo, pues voy a hablar un poco de vídeo en general, teniendo en cuenta que somos una agencia de noticias especializada, pero al final una agencia. Pues obviamente nosotros fabricamos noticias, básicamente. Las agencias fabrican noticias. Y por eso todo lo que voy a decir aquí es más aplicable al concepto noticia que a otros géneros, ¿no? Que también básicamente se rigen por el mismo lenguaje, pero bueno, la noticia es como la información más pura de un medio de comunicación, y es lo que hay que saberse de memoria, ¿no? Lo interesante ahora del vídeo es la cantidad de posibilidades que tenemos en una plataforma, ¿no?, para manejar gran cantidad de vídeo. Ahí tiene que estar la persona responsable de ese tema atenta, bueno, pues a que no le cuelen cosas que no tengan calidad, porque hoy día cualquier persona se hace un vídeo. Entonces eso es información que te llega y tú tienes que filtrar. Bueno, pues esto no tiene calidad, pero tiene un interés científico bárbaro. Entonces lo ponemos, ¿no? Bueno, o sea, ahí tienes también el criterio de jugar con eso, ¿no?
Y luego aprovechar los grandes canales de vídeos que son YouTube, Vimeo, etcétera, ¿no? O ya no solo lo que cuelga de tu plataforma, sino lo que eres capaz de hacer referencia, ¿no? De sacar información interesante y dirigir hacia afuera, o incluso poniéndola dentro de tu plataforma, pues, pegando códigos, etcétera, ¿no? O sea, las posibilidades ahí son muchísimas, ¿no? El lenguaje de visual, ya sabemos que es más complejo, obviamente. Es más fácil escribir que hacer un vídeo, o sea, ¿por qué? Porque en un texto tú escribes en un plano y solo estás atento a esto, al plano textual, que no digo que sea fácil, pero bueno, al final es una cosa, es un texto plano. El vídeo tiene el texto, tienes el texto que digamos que es la locución, ¿no? de una noticia, luego tiene la imagen y tienes... tiene otro sonido de fondo, tienes cosas, o sea, tienes más cosas que tienes que compaginar y tiene que haber una sintonía entre esos elementos y eso hace que el vídeo sea complejo, sea más complejo que el lenguaje textual. Igual o más que en el texto hay que ser claros, breves, concisos, sin olvidar esa precisión. Hay que impactar, hay que llegar, porque si haces un vídeo muy bueno desde el punto de vista científico y no captas a la gente, pues no has hecho nada. Lo que hay que hacer es, al final, llegar al público por todos los medios, ¿no? Y hay que construir estructuras sencillas, sujeto, verbo, predicado en noticias, o sea, nada de frases complejas ni que hagan perder el hilo, porque en el texto es más fácil, tú ves una frase que se te ha quedado atrás, vuelves. En un vídeo es más difícil, o sea, si pierdes el hilo, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer un vídeo. Pongo un ejemplo para empezar de lo que hace, o sea, un ejemplo típico, que es un poco como el otro, ¿no? Pero bueno, para ir poniendo vídeos. Un ejemplo de una noticia sobre peligro que corren algunas centrales a raíz de lo de Fukushima por tsunamis, ¿no? Es una noticia de un paper que es de la Universidad de Huelva. El tsunami de Japón en marzo de 2011, que provocó el desastre de Fukushima, puso en alerta sobre el peligro que pueden suponer estos fenómenos naturales para la seguridad de las instalaciones nucleares. Por ello, un estudio dirigido por la Universidad de Huelva, en colaboración con la Universidad de Lovaina, ha identificado los reactores más susceptibles de sufrir los efectos de un tsunami. Centrales costeras en el mundo hay bastante, pero el interés de este trabajo era ponerlas en contraste con aquellas zonas que pueden sufrir un mayor riesgo a tsunami. Y estas zonas de peligro son aproximadamente 23 centrales nucleares en el mundo, localizadas en el sur y sureste de Asia principalmente, y de ellas 74 reactores que están en peligro. Los investigadores se han basado en distintos registros a la hora de evaluar los riesgos de cada central. Todas las centrales o casi todas se han basado en registro instrumental, es decir, de los últimos 100 años. Y en este caso hemos puesto en contraste todos los registros que había históricos, arqueológicos y geológicos que dan un periodo de recurrencia de muchos cientos y de miles de años. Y por tanto tenemos un periodo más largo para poder comparar. Aunque desde el Mediterráneo hasta el Índico prácticamente todas las costas están amenazadas por tsunamis, destaca el caso de China, que en estos momentos está construyendo 19 reactores en zonas identificadas como peligrosas. La más importante, por supuesto, con terremotos de gran magnitud, es prácticamente toda la costa pacífica americana, el Caribe, el sur de Irán, Pakistán y sobre todo lo que se llama el cinturón de fuego. Y en este caso pues la costa del sur y sureste de Asia y pues el océano Índico principalmente. Y a pesar que el Mediterráneo occidental tiene un riesgo bastante bajo de tsunami, hay una zona en España considerada de alto riesgo. En el Golfo de Cádiz tenemos históricamente registrados grandes terremotos y algunos de ellos de la magnitud, de la intensidad del de Japón.
Según este trabajo, deberían aprenderse lecciones de Fukushima, pero las decisiones para evitar este tipo de tragedias deberían haberse adoptado antes. Estos trabajos sirven como prevención fundamentalmente y los gobiernos deberían de tenerlos en cuenta porque la prevención es la base para protegernos. No esperar a que ocurran desastres como ha ocurrido ahora en Japón o hace poco en Indonesia. Bueno, pues es un ejemplo de noticia nuestra típica, ¿no? O sea, digamos, típica en el sentido de que cumple los patrones. Para mí es demasiado larga. Ahí se nos fue un poco el tiempo. Yo prefiero que las noticias no vayan mucho más allá del minuto y medio. Y esta se ha ido a 2:40. Entonces, es un poco larga, pero bueno, es un ejemplo de una noticia que tuvo bastante repercusión, porque bueno, también cuando hablas de terremotos, tsunamis y centrales, los medios te lo cogen, vamos, porque es un tema muy mediático, claro. Nuestra fuente de vídeo, básicamente, una es la producción propia. Cuando encontramos una noticia que pensamos que merece la pena sacar en vídeo, pues vamos con ello y o sea, en una mesa de redacción semanal nosotros decidimos los temas y vimos los vídeos a una semana vista. Y entonces decidimos, bueno, pues eso tiene interés para sacar en vídeo o no. Y bueno, tenemos contratado una productora visual porque no tenemos recursos audiovisuales, ni tenemos un equipo de edición, ni tenemos la capacidad de movernos por toda España, porque las noticias que nosotros sacamos son por toda España. Entonces, tenemos contratado una productora que nosotros validamos el proceso desde el científico hasta nosotros como editores. Controlamos el proceso totalmente, o sea, aunque no lo ejecutemos nosotros controlamos todo el proceso. Nunca hemos tenido por ahora una llamada de un científico diciendo, oye, o sea, esto es un error, por suerte, pero porque nosotros validamos la información con ellos. Que en el periodismo a veces puede ser que dices, ay, es que me están censurando ya, pero en este caso estás tratando información muy compleja. Y nosotros preferimos tener ese soporte, aunque periodísticamente, obviamente, en un periódico quizás te dirían, no, pues eso no puede ser, porque no forma parte del proceso informativo. Para nosotros sí, para esa noticia que nosotros controlamos el proceso, desde el paper al medio. Y no nos pasa, o sea, de hecho tenemos una certificación de AENOR, que es muy fuerte, ¿no? Es la única agencia certificada en el proceso informativo tiene unos patrones de calidad desde el paper a la información del medio. Y todos los años viene AENOR y nos mete en problemas para intentar encontrarnos fallos. No sé si tenemos cosas por aquí, pero... Luego tenemos tenemos información de agencia, vídeos de agencia ya hechos. Cuando nosotros no tenemos obviamente la capacidad de hacer todos los vídeos que quisiéramos, pero tenemos un servicio de EFE que funciona bastante bien. Nosotros filtramos la información porque a veces meten patones. Se ha grabado, ¿no? Pero no, que te quiero decir, sabemos cómo funciona hoy día el servicio audiovisual, no sé. Funcionan bien porque van a muchos sitios, pero a veces va muy rápido. Y nosotros estamos ahí para filtrar, ¿no? Para decir, bueno, pues esto sí, esto no. Tenía aquí un vídeo el otro día vino Peter Higgs, que es el que definió el bosón de Higgs, que luego se ha encontrado en la práctica, ¿no? Y vino a Barcelona, entonces nosotros queríamos tener un vídeo de Higgs, pero tampoco era como suficientemente original, ¿no? Como para ir a grabar. Pues ahí está una agencia y es un trabajo que te cubre perfectamente necesidades cuando tú quieres dar un servicio a una generalidad de personas, porque nosotros no solamente vamos, como he dicho antes, dirigidos a periodistas, también queremos informar en general de lo que ocurre en ciencia en España y también en el mundo, ¿no? Luego tenemos una producción de instituciones registradas. Tengo un vídeo aquí de la UGI, era de mujeres en la antigüedad. Exacto, sí, estaba bastante bien, me gustó. No, sí, el trueque y tal.
No lo voy a poner porque si no, no vamos a acabar nunca, pero lo tenía aquí, digo, si se alarga mucho la cosa, pues se lo pongo. Tenemos de publicaciones científicas, es una fuente muy interesante para un medio de comunicación especializado o para una sección. Cada día más las propias revistas científicas tienen audiovisual incorporado en sus propias publicaciones, y con el texto cuando sacan una nota de prensa, ¿no? Cuando lo preparan para prensa, hacen un pequeño pack para prensa, y muchas veces va donde te pone el abstract aquí, ¿no? Y un pequeño titular para que tú ya puedas saber que eso es interesante. Y muchas veces, cada vez más van acompañadas de vídeos que están extraídos siempre de la investigación, con lo cual es súper interesante porque estás aprovechando un recurso que ha grabado un científico o que ha grabado un equipo audiovisual, pero desde la fuente original. Entonces, esto, por ejemplo, es una fotonoticia, o sea, una videonoticia, no tiene más desarrollo, pues es interesante colgarlo, ponerle un pequeño pie, porque es espectacular de ver simplemente, ¿no? Porque mola ver como una semilla escala, y entonces en esta noticia se describe matemáticamente y físicamente que cosas que parecen que no tienen por qué describirse, ¿no? Pero bueno, a alguien se le ocurrió que esto, que es como trepa una planta de pepino, era muy complejo a nivel físico. Entonces lo grabaron a cámara lenta y lo describieron física y matemáticamente. Y simplemente con esto pues ya tienes una información interesante. No hace falta tampoco, si no quieres, desarrollarlo más, ¿sabes? Puedes dejarlo o si tienes tiempo de hacer una locución, una pieza, puedes incorporarlo a tu noticia, ¿sabes? Es un recurso muy interesante para nosotros. Lo dejo porque no tiene ni audio siquiera, ¿sabes? Que muchas veces pues es así, que te lo ponen como en bruto, ¿no? Luego, notas de prensa que nos llegan. Nosotros prácticamente todas las notas de prensa que tienen que ver con ciencia intentamos que nos lleguen. Pongo un ejemplo de buena práctica. El IRB de Barcelona. Esto además de ayer. Nos mandan una nota de prensa con un enlace y donde yo me encuentro esto. Fotos en TIFF, en alta calidad, del investigador, fotos a microscopio de células cancerígenas, fibroblastos, en fin, todo el material que necesitas para desarrollar la noticia. Te facilita completamente a la hora de decir, bueno, voy a hacerla porque hay material para hacerla. Pues es esencial, ¿no? Facilitar de esta manera la información. Pero no solamente eso, sino que además te ponen vídeos a 360 píxeles por pulgada, a 720, a 1080, o sea, te están dando todo lo que necesitas y más. Además, en catalán, inglés y castellano. O sea, más facilidades no te pueden dar. Si no la haces es porque no. Y encima, si la noticia es interesante, pues la tienes hecha, ¿no? Y esto va a tener impacto. Simplemente con un enlace a un repositorio, el que quieras. O sea, puede ser un FTP. Nosotros lo hacemos a través de FTP cuando ofrecemos estas cosas. Os pongo el resultado final de la nota esa, ¿vale? Y que es un vídeo. O sea, es una noticia acompañada de vídeo. Esto lo dan ellos directamente. O sea, aquí no hay intervención nuestra. Lo acompañamos. Los tumores invasivos de colon, desde sus estadios iniciales, liberan a la sangre células malignas potencialmente capaces de hacer metástasis, es decir, generar nuevos tumores en otros órganos. En realidad, la metástasis es un proceso poco eficaz. Muy pocas células reúnen las habilidades necesarias para conseguirlo. Mueren, ya sea en la ruta hacia el nuevo órgano o una vez llegan a este. A pesar de la poca eficiencia del proceso, las metástasis cuando se producen son de muy mal pronóstico, pues suponen el 90% de las muertes por cáncer. El equipo de Eduard Batlle, en el IRB Barcelona,
ha descubierto que un requisito indispensable para poder instaurar una metástasis es que las células principales del tumor, las células madre tumorales, desarrollen la habilidad de aliarse con las células sanas de su entorno, lo que se denomina estroma. Esta capacidad se observa ya en el tumor primario y sin ella las células madre del tumor de colon serían incapaces de hacer metástasis. Para generar una metástasis, las células madre tumorales liberan TGF-beta al estroma. El entorno responde liberando otra molécula, interleucina 11, produciendo una serie de cambios dentro de la célula madre tumoral que le permiten sobrevivir. Gracias a la complicidad del estroma, la célula invasiva de colon podrá reproducir un nuevo tumor. Pues bueno, esto es como he dicho, es un vídeo que nos dan directamente hecho y que acompaña, al final sirve como un apoyo a la noticia. O sea, un apoyo que aporta mucho, ¿no? Que las células tumorales se alían con las sanas para extender el cáncer de colon. Eso no se sabía y es una noticia. Y si la acompañas de una cosa tan explicativa como eso, lo puedes usar como quieras. Puedes grabar al investigador y luego usar como recurso, o puedes ponerlo directamente, ¿no? Y bueno, pues un ejemplo que venía a poner de buena práctica a la hora de hacer una nota de prensa. Obviamente esto requiere un trabajo y un dinero, porque ese vídeo vale mucho dinero y ese vídeo requiere un trabajo extraordinario, porque además seguro que tiene está avalado científicamente, ¿sabes? Esto no está hecho por un tipo que se pone en un ordenador a hacer un colon, ¿no? Hay un trabajo científico por detrás. Entonces eso requiere una validación, seguro que se lo mandan al científico, 40 veces te dice que eso está mal. O sea, que eso hay que cogerlo con muchísimo tiempo. Obviamente os pongo un caso extremo de buena práctica, pero que tampoco hace falta llegar a eso. Y luego pues hay portales de vídeo gratuitos que son muy interesantes. Lo pongo aquí si queréis, luego la presentación tú la dejarás por aquí, ¿no? Y bueno, pues Acena Web es una organización a nivel europeo un repositorio de vídeos de carácter periodístico científico. La NASA hace vídeos diariamente de una calidad excepcional, que están directamente hechos para que tú lo uses como recurso, además a todo tipo de calidades, para web, para televisión, y están hechos para que tú los uses como recurso, o directamente los uses como unas colas, por ejemplo, en un informativo. Es un recurso interesante. Cienciateca del CSIC nosotros a veces la hemos usado para coger recursos a nivel científico, pues un barco oceanográfico, no sé qué, te hace falta un instrumento. Tienen un buscador muy interesante que funciona muy bien, y si tú encuentras lo que te hace falta, no está online disponible, tú puedes visualizarlo, no te lo puedes descargar, pero si ya haces una llamada al CSIC, a Cienciateca, te lo facilitan. Vamos, a menos lo que yo he vivido con ellos, ¿vale? Madrid y Madrid también tiene un repositorio interesante de vídeos, y la ESA. Al nivel de la NASA, un poquito menos quizás, pero en cuanto a calidad, de luego que sí. Y hay muchísimas más, ¿no? Os describo un poco por encima el criterios periodísticos para la producción propia. Se me está escuchando, ¿no? Es que a veces la producción propia. Obviamente la noticia en vídeo no deja de ser una noticia. Entonces, el criterio que seguimos es estándar. Pues oye, a más importante, más posibilidades hay de hacerla en vídeo, ¿no? Eso pues es un criterio a nivel editorial, ¿no? Que se discute en una mesa de redacción, de decir, bueno, pues esto me parece interesante, esto no. Y pues al final, pues lo más importante, lo que te parece más importante, tiene más posibilidades de salir en vídeo, ¿no? Obviamente. Y bueno, pues se basa el vídeo, la videonoticia, seguro que lo sabéis todo, pero bueno, ya que lo tengo aquí lo digo. En una entrevista al investigador, que intentar simplemente decir que seguramente que lo ha dicho el compañero que había antes,
que esté contextualizada, que no sea en un escritorio aburrido, que el tiro de cámara sea correcto, obviamente, y que esté iluminada. Y bueno, pues si piensas antes de hacer la noticia que hay una localización cercana al centro de investigación y el tío de investigador va a hablar de ranas, pues llévatelo a un parque por lo menos. ¿Sabes? No me lo hagas en la mesa del despacho, porque es que pierde muchísimo el vídeo. Luego coges recursos de él y del entorno, de su entorno más inmediato. O sea, esto hay que hacer, obviamente hay que hacerlo en una hora, ¿sabes? 2 horas. Una noticia de esta no tiene que llevar más de eso, más luego la edición. Y luego tienes otros recursos. Cada vez que haces una noticia, lo primero, preguntarle al investigador qué imágenes tiene, porque muchas veces ellos están en el sitio indicado en el momento adecuado siempre. Y si están allí, seguro que tienen imágenes interesantes. Aunque sea con un móvil, y si esas imágenes son muy interesantes, aunque no tengan la calidad profesional, las puedes acoplar. Y les pongo el ejemplo de esta noticia. Esta noticia tiene imágenes, abrió prácticamente un informativo de Telecinco, porque tenía imágenes de osos pardos en libertad, que es muy complicado de obtener. Y eso no lo dio el investigador. Sin esa imagen, esta noticia no hubiera tenido ese impacto. No hubiera tenido muchísimo menos. Os lo pongo por encima, pero vamos, es un poco la estructura igual que las demás, ¿no? Estas son las imágenes que nos proporcionó el investigador. No hibernan de forma habitual. Así lo demuestra un estudio realizado por un equipo de científicos españoles. Durante este periodo que tienen crías, ellas las tienen que amamantar. Este hombre estaba en un sitio que no era el monte. Hubiera estado muy bien llevárselo al monte. Pero, bueno, por lo menos te lo lleva a un parque. Y aquí en latitudes muy meridionales, como sucede en la península ibérica, puede existir suficiente alimento durante el invierno como para que a las osas les pueda compensar ese... Estas imágenes del oso en libertad pues son difíciles de obtener. Eso le da un valor a la información. El seguimiento de las osas con crías entre los meses de diciembre y marzo... Normalmente las imágenes que vemos de osos son de cautividad. Durante ese periodo los animales no dejaron de comer o defecar, lo que confirma que en ningún momento llegaron a entrar en la fase fisiológica de hibernación. Durante ese tiempo, lo que se llama una auténtica hibernación, los osos no comen, tampoco defecan, viven a expensas de la grasa que acumulan en los meses de otoño. La hibernación de los osos pardos se produce en todo el mundo, pero documentos históricos atestiguan que no siempre es así. Sabemos por la descripción del libro de la Montería que escribió Alfonso XI en el siglo XIV... Bueno, lo dejo si queréis. Tenemos aquí, por ejemplo, otro de linces, que pasó igual, ¿no? Que tenían imágenes en semi-libertad, porque imágenes de lince libertad ya directamente, eso es muy complicado. Pero bueno, también le da, o sea, si tú hablas de linces, tienes que sacar un lince, sea como sea. Si no tienes un lince, no hagas la noticia. Si es muy interesante, si la noticia te parece que tiene potencial, pero no tienes imágenes, siempre puedes intentar recrearlas, aunque no sea algo tan currado como lo que hemos visto antes. Pero bueno, nosotros trabajamos con un infógrafo que también hace infografía en movimiento. Entonces le dijimos que nos hiciera un planeta enano que habían descrito. Entonces, te lo pongo aquí. Sin esta imagen, esto es Televisión Española, que lo sacaron esto es la web de Televisión Española. Sin esto, que tampoco, o sea, no le llevó nada hacerlo, pero está visualizando el objeto y está viendo la órbita, que está inclinada respecto al resto de objetos celestes del sistema solar. Y estás viendo el planetoide, que tiene una mancha que no se sabe por qué está ahí, y es muy interesante para los científicos. Entonces, esto está hecho en colaboración con el científico también. Describiendo qué color tiene, qué textura, que es algo parecido a un huevo, con una mancha roja.
Y bueno, pues tener eso es lo que le hace a la noticia al final, tirar para adelante o no, ¿sabes? Y luego, pues imágenes de archivo, nosotros, o sea, que puedes tener recursos gratuitos. Nosotros vamos mucho a archive.org, tiene un archivo audiovisual gratuito y en alta calidad, muy interesante, de muchas épocas, y es muy interesante. Y luego, por supuesto, la productora, o sea, nuestra productora tiene un material de archivo para aburrir, ¿no? Es que es muy necesario para crear una noticia al final, porque te va a evitar tener que grabar cada cosa que quieras. O sea, si estás hablando de botellón, te vas a evitar tener que ir a la calle a grabar un botellón, ¿no? Y eso hay que tenerlo. Nosotros, por ejemplo, a la hora de, por ejemplo, de sacar, de otorgar el contrato a la productora que tenemos, que es una productora potente, le pedimos que nos dijera el material de archivo que tiene y si lo pone a nuestra disposición o no. Y como condición indispensable, porque el trabajo diario, si no, se te multiplica el coste. Y es por eso nosotros, como trabajamos con empresas externas que no dependen, ponemos como condición muy importante el archivo que posea la productora, si no eres tú la que está trabajando directamente, ¿no? Fotografía, pues otro recurso que no es el ideal, pero que se usa mucho también. Y nuevamente vienen del investigador. La estructura, pues se empieza aquí pone el total, ¿no? Se empieza con el locutor, luego vas a un total. Bueno, pues así, ¿no? Al número de veces que quieras. El total, los totales entre 5 15 segundos, algo así, pues si no la gente se aburre. Y se pisan con recursos, ¿no? Cuando se ponen el tipo hablando y, o sea, cuando pasan unos segundos, lo pisas con recursos de lo que esté hablando, claro. El total no sabes. El total es un trozo de declaración. Digamos que la base de la noticia que nosotros hacemos, cualquier agencia, pues es una entrevista que dura sobre 15 minutos, 20. Y de ahí extraes totales. Y eso por lo que digo, la estructura es locutor, que empieza un poco a hacer una introducción de la noticia, el investigador que va al detalle, y luego pues esta estructura se repite hasta salir con el locutor. Nosotros lo hacemos así, que se puede hacer de otra manera, pero nosotros preferimos empezar con el locutor y terminar con el locutor también. Y la estructura, mientras más sencilla y más simple, mejor. Características técnicas de lo que nosotros tenemos en la web. Nosotros en nuestra web usamos MP4, ¿vale? Codec H264. No sé si me estoy metiendo en un campo demasiado tal, pero es muy rápido. H264 para Internet, que es un estándar de todo, por la calidad y por la compresión. Y está optimizada para YouTube. O sea, yo creo que YouTube, si tu vídeo, el que tú haces, fabricas desde tu editor, encaja en YouTube, está preparado para Internet, ¿sabes? Si encaja en el reproductor y eres capaz de... esa es la clave, ¿no? Para nuestro vídeo, pues bueno, pues también están en YouTube. O sea, nosotros ofrecemos esto o sea, lo colgamos nosotros en nuestra web, pero también lo ofrecemos para descarga. La gente que se descarga, esos periodistas que tienen acceso específico, o sea, que tienen un acceso especial, pues se descargan el MP4 codec con tal, ¿no? Pues es una versión para online, o sea, para web, que es lo que más se usa al final. Pero luego también no nos olvidamos de la noticia, o sea, del medio audiovisual de toda la vida. Y también colgamos en un FTP una calidad o sea, un vídeo en calidad broadcast, prácticamente sin compresión, vamos, preparado para emitir en televisión, ¿no? Una versión VTR limpia, porque en televisión nadie te admite una versión con tu rotulación, ¿sabes? Por mucho que tú te quieras a ti mismo, si tú pones ahí sync, en Telecinco no te lo coge, porque a no ser que sea la NASA, y nosotros no somos la NASA, entonces o sea, que emitas algo que sea único, ¿sabes? Entonces le podrías poner tu marca de agua, pero mejor
la versión VTR. Y luego también un compactado, que es un premontaje más amplio, obviamente, que la versión VTR, para que la gente, si no está contenta con la versión VTR, que pueda sacar otras declaraciones, que pueda hacer su propio montaje al final. Ese es el objetivo. Y bueno, pues son archivos que pesan mucho, hay que meterlos en FTP, hay que subirlos con un poco de tiempo, es un poco coñazo todo esto, pero al final, bueno, es un asunto de no olvidarse del audiovisual de la televisión, porque al final tienes un impacto mucho mayor que en Internet. O sea, un informativo de Televisión Española suma tu página web para igualar la cantidad, el impacto que tiene todavía un informativo. Lo ideal es que la pieza no se pase más de 2 minutos y que se acerque más a esto. Y luego también subtitulamos al inglés. Todo eso. Para los medios internacionales, y la verdad es que está teniendo bastante éxito. Esto lo estamos haciendo desde este año. Y no lo colgamos en nuestra plataforma. Lo ponemos en Eureka Alert. Nosotros toda la información que hacemos, o sea, la propia, la colgamos en Eureka Alert como si fuera una nota de prensa más para los medios internacionales en inglés, y cuando hay vídeo le ofrecemos el vídeo en inglés con subtítulos, y la verdad es que muy buena acogida por ahora. Un caso de éxito, hace poco, os lo conté antes, el paper del tabaco que describía compuestos tóxicos. Nos lo sacó todo el mundo, la verdad. O sea, en cuanto a medios nacionales, el ABC, El Mundo, El País, cada uno hizo su propia versión. Y os pongo un informativo de Televisión Española para que veáis el uso que se le puede dar a una información, o sea, a una nota de prensa, porque al final nosotros a Televisión Española llegamos mediante una nota de prensa que se la damos como si fuera un teletipo, ¿no? Y entonces ellos ven que la información interesa. Aquí no nos citan por ningún lado, o sea, esto es una cosa que hemos sacado nosotros, pero que no nos citan. Y a ellos les sirve para hacer un reportaje, usando imágenes nuestras también. Guadalhorce. Quiero dar con la pieza. ¿Alguna marca esto tiene? Es Alquitrán, pero ya no sé. El dispositivo de los bomberos ahora se centra en su localización. Esto esto todavía no es. Se hace con eso que has dicho que colgamos en el FTP, ¿no? Que ellos luego hacen su pieza, que cogen cosas de aquí, Nicotina, cosas de ahí, alquitrán y monóxido y luego de se hacen su carbono. pieza. Estos tres son los únicos componentes que por ley tienen que aparecer en las cajetillas de tabaco y cuya cantidad máxima está regulada. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alicante ha analizado 10 marcas de cigarrillos y constatan la presencia de otros compuestos tóxicos y cancerígenos que no están regulados. La ley solo obliga a que las cajetillas de tabaco indiquen los contenidos de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono. ¿Pero sabemos realmente lo que contiene el tabaco? Nicotina y bueno, y lo que es la hierba esta. Alquitrán, pero ya no sé lo que podía llevar más. Alquitrán, pólvora, de todo. Lo cierto es que cada calada es un huracán de productos tóxicos. El humo del tabaco tiene 4.500 componentes activos, algunos de los cuales son bastante tóxicos. Contiene tolueno, que es un disolvente industrial, contiene la nicotina, que se utiliza incluso como insecticida. Realmente, si el tabaco se tuviera que comercializar de nuevo, no se le permitiría su comercialización por la cantidad de productos tóxicos que llevan. Esta paciente del doctor Rubira tuvo una angina de pecho hace 5 años, justo al encender un cigarro. Pero nada más encenderlo, noté como esto de aquí era diferente, era más... me asfixiaba. Ahora, estos investigadores de la Universidad de Alicante, haciendo fumar a partir de aquí nace la noticia, han descubierto que algunas de las 10 marcas más fumadas en España presentan niveles altos de sustancias como isopreno, tolueno o cianuro de hidrógeno, altamente tóxicas o cancerígenas. Alguna marca que tiene un contenido de alquitrán bajo. Si llegamos a poner la marca, no lo desencuadran, carcinogénicos, de luego ahí no aparecemos. O con riesgo cardiovascular.
El Centro Nacional de Prevención del Tabaquismo nos recuerda que lo primero es no fumar. Aquí periodísticamente correcto hubiera sido según la agencia SINC, porque la fuente somos nosotros, pero al final le haces... Valladolid, en colaboración con el Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Le haces un favor, Silvestres. digamos que eso es un... Bueno, pues oye, la investigación sale favorecida, obviamente, porque salir en televisión es estar y que tu investigación se conozca puede al final reportar dinero, reportar beneficios, reportar muchas cosas. Y entonces, al final nosotros damos el objetivo por cumplido, aunque no haya mencionado. Y bueno, aquí pongo pues todos los... Hay muchísimos. Además, a nivel internacional también tuvo bastante éxito la versión subtitulada y aquí están los enlaces. Voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto a la noticia. Nosotros, voy a hablar de los directos para una web, la importancia de eventos en streaming, ¿no? Y de un caso concreto, nosotros tenemos un acuerdo con un proyecto europeo que se llama Gloria, que tiene que ver con telescopios, ¿no? Bueno, esta gente hace expediciones todos los años por todo el mundo y hace para grabar eventos astronómicos. Hemos dado un eclipse el tránsito de Venus por delante del Sol en directo, auroras boreales este verano en directo y hoy además que da la casualidad que es hoy, hay un eclipse total de Sol desde Australia. Entonces lo pongo en la web. Porque está en la portada. Hoy podemos ver un eclipse de sol desde Australia de total, desde la web de SINC, a través de un acuerdo, pues con el proyecto europeo Gloria, que tiene una expedición que se llama Seilos, que recorre muchas partes del mundo. Hace 5 o 6 expediciones al año. Y ahora están en Australia grabando, dando en directo y explicando que estamos, dando algo didáctico, ¿no? Ellos se dedican a poner una cámara y explican que se está viendo en inglés y en español. Entonces, lo quería poner porque como da la casualidad que es hoy y es interesante y aparte nos reporta muchísimas visitas, pues simplemente pues nosotros tenemos muy buena experiencia con los directos. Esto obviamente es algo que, pues un privilegio, ¿no? Tenerlo, porque es costoso y nosotros aquí no ponemos dinero porque esto está financiado por la FECIT. Y entonces ellos muestran un poco esa gratitud por la FECIT y nos llaman, ¿no? Nos llaman y nos dicen, mira, que tenemos esto, lo queréis poner en directo. Y entonces... con uno de estos eventos tenemos un récord de visitas, simplemente porque al final también hay que trabajar por visitas y como recurso es importante, es un poco comerse la cabeza, ver qué puedes dar en directo y si es interesante. Yo qué sé, se me ocurre en temas de biología, un anidamiento de polluelas, yo qué sé, ¿sabes? Un poco meterse... pensar un poco y qué puedes dar en directo, porque al final nosotros cualquier cosita que hemos hecho y que no es un tío hablando como yo aquí sabes que al final el streaming muchas veces es como todo el rato gente hablando, pero este tipo de cosas tienen muchísimo impacto y además funcionan por redes sociales, van de un sitio a otro, y al final se retroalimenta mucho y esperemos que hoy tengamos mucho éxito, que esta noche a las 10 menos cuarto empieza la conexión. Y nada, había colocado esto aquí porque teníamos hoy esto, ¿no? Iba a hablar de fotografía y otras cosas, pero a mí no nos va a dar tiempo, entonces si queréis... ¿Sí? Vale, pues sí, porque como también forma parte de mi trabajo y tal, pues yo había preparado... Pues nada, simplemente decir que la fotografía... es un recurso tan importante como el texto, ¿no? A la hora igual que el vídeo, ¿no? Siempre se ha considerado la información gráfica en los medios tradicionales como gráfica, me refiero visual, ¿no?
como algo como que tiene menos categoría que el texto, ¿no? Que es como lo que no puedo rellenar con texto, pues nada, le meto una foto y tal. Pues obviamente, ¿qué voy a decir yo? Que me dedico a que esto, o sea, que una página luzca bien. Sí, una página tiene que lucir bien, pero también tiene que la noticia y los textos no tienen que perder veracidad tampoco, ¿sabes? Tienes que mantener ese equilibrio de que tu trabajo sea vistoso, porque tu página tiene que lucir bien y ser bonita, pero que eso no provoque que pierdas un ápice de veracidad, todo lo contrario. O sea, si este orangután que hay aquí, que no lo le ven, lo pones un bonobo, pues ¿sabes? Entonces tienes que tener especial cuidado en que, sobre todo en el periodismo científico, que, oye, buscar las fuentes, que intentar asegurarte de que eso es el animal que estás poniendo, porque si no, tienes 500 correos y tal, porque además la gente en este mundo es muy, ¿sabes? Enseguida te corrige. Y nada, pues muchas veces entra la noticia por la imagen. O sea, si no tiene una imagen, no la lees. Y si la imagen es buena, luego te percatas de que hay una noticia y luego lees el titular y luego, o sea, ves la foto, luego lees el pie de foto, si te parece bien. Este recorrido se hace muchísimo. Y luego foto, pie de foto, titular y luego entradilla. Eso es Y si no hay foto, pierdes posibilidades de que no. Y si la foto es mala, pues pierdes posibilidades. Yo prefiero no tener foto a tener una foto mala también. Y la imagen puede acompañar a la noticia, pero también puede ser protagonista cuando tienes una imagen muy potente, como este río brasileño desde satélite, pues eso se convierte en una noticia. O sea, la ESA saca esta foto y es tan bonita que es una noticia, simplemente porque es agradable. Y estás contando que es un río, que hay meandros y, bueno, pues a veces la noticia es la propia imagen, solamente la imagen. O sea que no está a un nivel inferior del textual. O sea, al mismo nivel o... Bueno, vamos a dejarlo al mismo nivel. Las fuentes nuestras de fotografía son producción propia. Tenemos también un fotógrafo con una red de contactos por toda España. Nosotros tenemos un fotógrafo y nosotros le pedimos una foto y si yo quiero una foto en Galicia, él me la consigue. O sea, nosotros sacamos también el contrato es por concurso público y pedimos que el fotógrafo tenía que tener una red de colaboradores por toda España para proporcionar fotos. Digamos, tenemos un fotógrafo al que le pedimos muchos colaboradores y con una carta de colaboración, de que yo vivo en tal. O sea, tampoco teníamos dinero para tener nosotros una red. Entonces es una solución conseguir un fotógrafo que se compromete a que cada vez que quieres una foto en determinados puntos, o sea, tampoco lo vas a decir, sácame una foto del Aneto, no. Pero sí los centros geográficos de cada región, ¿no? Tenemos la agencia F para que funcione igual que o sea, la tenemos en vídeo y también la tenemos en foto. Pues para ruedas de prensa, que tampoco merezca la pena de ir a sacar una foto por el coste, ¿no? Simplemente pues tiene un servicio que, bueno, pues a nosotros nos resulta rentable. Las instituciones registradas en SYNC, como la UGI, también suben fotos. Es otra fuente de fotos para nuestra plataforma. Las notas de prensa, como he visto antes, también proveen de fotos. Y recursos gratuitos, que yo tiro muchos recursos gratuitos porque nosotros tenemos una mentalidad gratuita, ¿no? De Creative Commons. Si me puedo ahorrar el dinero para el proyecto, al fin y al cabo, y sin que esa noticia pierda fiabilidad por el hecho de usar una foto de un portal gratuito, para ciencias sociales, por ejemplo, tú hablas de gente, de un grupo social, tampoco vas a ir a hacer fotos, ¿sabes?, a gente. Pues busca fotos gratuitas con tu misma licencia y la pones en tu web y siempre haciendo referencia a dónde la has sacado, el nombre del autor y o sea, nosotros hacemos un enlace y mandamos a la fuente original, ¿sabes?, por política de, no sé, pues de autoría, ¿no?
Muy interesante recursos gratuitos para el tema de biología, encyclopediaoflife.org. Están todos los animales que hay. Bueno, intenta hacer una recopilación en imágenes de todos los animales que hay descritos, que son muchos. Y no estoy seguro de plantas, pero yo siempre voy buscando animales por ahí. Y están certificados, ¿sabes? Que es una fuente, es un proyecto donde cuando hay una foto, hay alguien que se ha asegurado que esa foto es el animal que dice. Entonces es interesante, ¿sabes? Es como fuente periodística para el periodismo científico ambiental en este caso, ¿no? Y en cuanto a criterios de selección, pues lógicamente la foto tiene que ser veraz, tiene que ir con la noticia, tener calidad, ser atractiva. Lo digo porque a veces es que esto no se cumple, ¿sabes? Están enfocadas, como nuestra plataforma es una cosa que se hace colectivamente, ¿no? Aunque nosotros seamos los editores de la plataforma, yo me encuentro cada burrada de foto que, ¿sabes? Entonces es un criterio que va fuera. La foto si no está enfocada, si no tiene un encuadre correcto, no digo que sea precioso, pero correcto, pues se elimina, se busca otra normalmente se busca otra o se deja sin foto si no hay. Pero que es un criterio, obviamente, unos parámetros mínimos, ¿no? Para impresión, nosotros normalmente ponemos las fotos en alta calidad para impresión. A 300 píxeles por pulgada, dependiendo del tamaño al que lo quieras sacar, no hay más historia aquí. Y en web, pues 72. Tenemos las dos versiones. Dime. Vale, no, sí. Voy a decir voy a acabar con 10 minutos más de lo que hay. No voy a llegar a infografías, pero bueno, tampoco no pasa. Otro día vengo. Pues eso, la imagen hace más atractiva la noticia, siempre. Y es más fácil que otros medios te la recojan, si tiene imagen. Si no tiene imagen, difícilmente. Si no encuentran en archivo, o se toman la molestia de buscar en archivo, muchas veces no lo hacen, pues descartan directamente. Evitar también fotos escabrosas, alarmistas o sensacionalistas. No caer en tópicos, obviamente, con la mujer ni con nada, pues intentar ser lo más correcto posible en ese sentido, ¿no? No victimizar ni criminalizar. Muchas veces se tiene la obsesión de sacar al investigador en el mundo. Me doy cuenta sobre todo en las unidades de cultura científica, ¿no?, que colaboran. No digo la UGI, porque no lo sé. No lo sé, pero bueno, si se saca al investigador, lo correcto es sacarlo como está aquí, no sentado en una silla, porque es que te aburres, te duermes así, ¿sabes? Ya dices, joder, esto es un rollazo, ¿eh? No mola nada la noticia. Y si tienes una cosa del objeto de estudio, mejor que el investigador. Pero si pones al investigador, mejor ponerlo trabajando ahí y en su ambiente. Y si es un tío que habla de ciencias sociales, pues sacamos al objeto de estudio, que es la sociedad, más que al investigador. Y luego, pues lo que he dicho antes, respetar un mínimo de privacidad en cuanto a niños. Muy importante, porque nosotros al principio alguna vez hemos cometido algún error con esto. Nos han llegado alguna pequeña queja, ¿no?, de gente niños que se te escapan, ¿no? Y dice, pues mira, no tienen que salir las caras de los niños. Y si salen, siempre firmado por sus padres o por el tutor, por lo que sea. Y no pasa nada, yo prefiero siempre sacar los niños de espalda. Y ya está. O sea, no hay más. A no ser que tengas la autorización de la madre, pero vamos, en tu poder. Pues si no que te haya que está firmada, pero no te la ha dado, no. Si no, no la pones. Si sacas a un mendigo por la calle porque está hablando de pobreza, pues que no se le vea la cara, porque también tienen su derecho a la intimidad, la gente. O sea, todo el mundo tiene derecho a la intimidad. Si esa foto es correcta de un punto de vista legal si no tuviera la capucha, pero no es ética. Tú tienes ahí un titular que pone mendigos.
o que pone pobreza y sacas a un hombre, bueno, está en la calle pidiendo, le puedes hacer una foto, es mayor de edad, pero no es ético. Si tienes una foto, si buscas una foto de un hombre pidiendo, que la cara no se le vea. Si sacas una noticia de Alzheimer, pues sacas una mano, no sacas la cara de la persona que está enferma. No son cosas básicas. Bueno, iba a hablar un poco de los tipos de plano, pero es un poco... no nos va a dar tiempo, ¿vale? Así que, si queréis, lo dejamos.